lo ha vuelto a hacer. Acaba de ocurrir terrible el anuncio de Pedro Sánchez. Ha dicho muchísima cosa, una hora de comparecencia para callar todas las críticas sobre corrupción y sobre el machismo en la PSOE, pero el anuncio más importante desde mi punto de vista es que va a implantar una cartilla individual de transporte para los españoles disfrazada de bono de transporte al que pretende que adhieran todas las comunidades y todas las empresas de transporte, tren y autobús de España. Quiere centralizar en ese sentido todo lo que es el negocio del transporte para poderlo controlar y obviamente disponer de todos los datos para también controlar nuestros desplazamientos. Acompáñame en este vídeo porque además vamos a ver cómo ha utilizado toda una serie de técnicas dialécticas de manipulación para conseguir este propósito, además del hecho de intentar callar todas las polémicas que rodean ahora mismo su gestión. Terrible, de verdad. No te lo pierdas. Venga. Así es, aquí tenemos la noticia. El gobierno crea un bono de transporte único en toda España por 60 euros al mes. ¿Qué esconde esta medida? Bueno, te lo voy a decir yo con mi análisis, chavismo puro. Llega la cartilla de desplazamiento a España disfrazada de bono ventajoso, bono de transporte, ojo, al que deberían adherir. Ya dependerá qué regiones adhieren, considerando que muchas, la gran mayoría son del Partido Popular. Extremadura será una más. Y Aragón, que adelanta elecciones convocada para el 8 de febrero, noticia de hoy, será otra región más del Partido Popular. Por tanto, claro, este es un órdago que lanza Pedro Sánchez al resto de comunidades que, siendo del Partido Popular, dudo que llegarán a adherir a esta iniciativa para después Pedro Sánchez poder decir que el Partido Popular no quiere reducir los gastos de transporte para los españoles, porque Pedro Sánchez, ahora lo veremos, hizo un símil que una persona que viaja a diario por trabajo en un trayecto medio de unos 20, 30 kilómetros, se ahorraría bastante dinero. Sí, se lo ahorra, pero ¿a costa de qué? A costa de ceder datos y a costa de ceder su comunidad autónoma soberanía para que todo el control económico del transporte se gestione centralmente desde una entidad central, una posible SEPI, para que lo entendamos. Ya sabemos lo que es la SEPI, esa macroempresa que interviene en compra, adquisición y participaciones del Estado en grandes empresas, empresas del IBEX. Bueno, se quiere crear algo así, desde un Ministerio de Transporte que es el ojo de huracán de la corrupción en España, con empresas como Correos, con Adif. ¿Tú te imaginas poner el control del reparto de todo el dinero en en un único administrador central que después debería compensar a cada empresa, a cada región, para que después compense a cada empresa de transporte adherida a este plan? Es terrible lo que tenemos, pero sobre todo terrible para los ciudadanos. Entraremos más en detalle al respecto de todo esto, pero antes que todo quiero mostrarte un poquito la maniobra de luz de gas que ha lanzado hoy Pedro Sánchez con su discurso. No te lo voy a poner, pero solo te voy a decir que, sobre todo en la parte inicial, en su arquitectura del discurso, ha recurrido a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis estrategias de manipulación perversa típica de los perversos narcisistas, de los psicópatas, de los manipuladores, de los maquiavélicos, de la gente que pertenece a la tríada oscura de la personalidad. ¿Y qué es lo que ha hecho? Te lo voy a detallar todo. Mira, primero, adelantó la comparecencia, una comparecencia que no estaba prevista en un principio para hoy lunes, posiblemente, claro, no la va a adelantar el día 22, el lunes 22, que es el día del gordo de Navidad, ¿no? Del sorteo, ¿no? De la lotería. Pero bueno, hay más días donde Pedro Sánchez podría dar eh, este discurso, ¿no? Podría rendir cuenta de este semestre dentro de lo que se llama el plan cumpliendo, como lo llama él. Bueno, más bien se podría llamar robando, ¿eh?
o delinquiendo. Bien, lo ha adelantado. Según todos los expertos, tendría que haber llegado unos días más tarde, pero lo ha adelantado. ¿Por qué lo ha adelantado? Porque necesita rellenar páginas de periódicos y portadas con otra noticia que no sea la corrupción de la PSOE y que no sea el tema de género que está haciendo tanto daño, ese Me Too de la PSOE, ¿no? El tema del machismo asociado a la PSOE. Entonces, este adelanto hace palanca en un sesgo de manipulación, ¿vale? Que es el sesgo de la iniciativa. El sesgo de la iniciativa básicamente consiste en que alguien que tiene algo en contra tuyo o alguien que está sometido a una crítica o podría ser criticado, decide tomar la iniciativa sobre ese tema y hablar en lugar de ser interpelado, porque tomando la iniciativa puede tener el control del relato, puede decidir qué es lo que va a decir y porque quien toma la iniciativa, lo que se suele decir, quien golpea primero, golpea dos veces. En ese sentido, genera una disonancia cognitiva, es decir, una incongruencia, ¿no? En el cerebro de las personas porque le lleva a pensar, oye, si esta persona tuviera algo que esconder, no se expondría, no diría, no abriría su discurso hablando de aquellas cosas que más vergüenzas tendrían que dar. Ya, pero es que un psicópata no suele experimentar vergüenza y por eso habla de esas cosas, ¿no? Es propio en ese sentido que tome la delantera para generarte una incongruencia a nivel conceptual y llevarte a la conclusión de que, oye, si él saca a colación, saca más que a colación, saca el discurso y lo y toma la iniciativa con ese discurso, significa que no tiene temor, que no tiene nada que ocultar y que por tanto está limpio. Esta es la percepción que quiere dar a través de ese doble mecanismo, sesgo de iniciativa y disonancia cognitiva, ¿vale? A través de ese adelanto, ¿no? Toma la iniciativa, tengo que leer la chuleta de mi análisis porque si no te tengo que poner el discurso de Pedro Sánchez y sé que no lo vas a querer escuchar. Abre, por tanto, sobre el tema de la corrupción y del machismo, que son los temas más candentes, para darle un halo de normalidad. Es decir, yo puedo hablar de esto, inicio a hablar de esto, comienzo de este tema que a muchos os escandaliza, porque no hay nada que escandalizarse, ¿no? Por tanto, trata de normalizar esa situación. Bien. Después, en su argumentación dice que la PSOE es el primer partido en haber implantado un modelo de denuncia interna, un canal interno de denuncia de acoso, ¿no? Y por tanto, con esto quiere apelar al sesgo de autoridad. Nosotros somos los primeros que lo implantamos y como somos los primeros, somos los mayores defensores de esto, por tanto somos limpios, ¿vale? En ese sentido, quiere apelar al sesgo de autoridad para hacerte creer que ellos tienen una autoridad moral superior al resto que no lo ha implantado. Otra estrategia de manipulación, ya van tres: sesgo de iniciativa, disonancia cognitiva, sesgo de autoridad. Luego dijo, ojo, que eh, abolirán la prostitución, dicho por uno que ha llegado al poder a través del negocio de la prostitución masculina financiado, según dicen, de su suegro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer con esto? Está aportando, está realizando lo que se llama una inversión semántica, es decir, hacerte creer algo contrario a lo que son sus principios, diciéndote precisamente lo contrario de lo que él hace. Es decir, nosotros vamos a abolir la prostitución cuando hemos vivido de la prostitución y somos en nuestro partido los principales consumidores de prostitución. Entenderás que la realidad otra vez muestra una incongruencia entre lo que tú estás percibiendo y viendo y lo que él te está diciendo, para que te quedes con la palabra y no con la realidad. Otra vez, esa disonancia cognitiva que quiere enmascarar a través de una inversión semántica, es decir, hablarte de aquello precisamente contrario ¿eh? a lo que él hace para que tú creas en sus palabras en lugar de los hechos. Bien, esa es la inversión semántica, es decir, utilizar un término, abolir la prostitución, como contrario de toda una realidad que es, sin embargo, el uso de la prostitución para precisamente fines electorales, fines de corrupción y placeres personal de muchos de los afiliados a la PSOE, ¿no? Inversión semántica, cuarto mecanismo de manipulación. Después dijo que, sin embargo, en lugar de mirar a la PSOE por el tema de corrupción y de machismo, la gente debería mirar al resto de partidos de derecha y de ultraderecha, ¿no? La derecha no tiene
autoridad para juzgar a nadie en tema de machismo y de corrupción, porque son los más negacionistas, dice Pedro Sánchez, de la violencia contra la mujer. Fíjate cómo da el giro, contraatacando, y porque la corrupción sistémica en política ha sido abolida, como la prostitución, ¿no? Dejando que el Partido Popular no gobierne desde el 2018, cuando el Partido Popular ha sido derrocado a través de la moción de censura. Es decir, que la corrupción sistémica sí que ha existido en España, pero ya no existe porque no está gobernando el Partido Popular. Obviamente, esa es una inversión de roles. Te quiere hacer creer que los corruptos son otros de otra época para eludir el cuestionamiento de la corrupción actual de quienes están gobernando, ¿no? Quiere desviar tu atención a los corruptos del pasado para que no veas los corruptos actuales. Este mecanismo de manipulación se llama inversión de roles, es decir, voy a hacer creer que tú, que eres la víctima, eres sin embargo el que está propiciando esa situación, eres el causante de esto, ¿no? Tú que estás denunciando, que pretendes denunciar la corrupción mía, eres el principal corrupto que además ya no puedes eh, desarrollar tu corrupción porque no estás gobernando, porque te vencimos en el 2018. Inversión de roles, hacer creer que es el otro quien está haciendo aquello deleznable de lo que uno está siendo acusado. Bien. Dice también, nosotros somos mejores porque actuamos con contundencia, y a partir de ahí hace creer a su gente que precisamente por haber hablado antes, por tratar este tema con normalidad, etcétera, no tienen nada que esconder, y es la demostración de que están actuando con contundencia. Y yo pregunto, ¿y dónde está la presentación a fiscalía de las denuncias internas contra Paco Salazar? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa fiscalía que actuó de oficio yendo a buscar a Jenny Hermoso para que denunciase la agresión íntima de ese beso de Rubiales? Aquí yo no veo a la fiscal a esa yendo a buscar a las víctimas para decirles que denuncien, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Esa es otra manipulación de Pedro Sánchez. Y finalmente, recurre a la sexta manipulación, y es que después de haber tratado esto, da un discurso de aproximadamente una hora, un tostón auténtico, hablando de lo importante, como si todo aquello que ha comenzado a hablar al principio son cuestiones de segundo plano, de poca relevancia, porque lo relevante es la hora que le ha dedicado, casi la hora que le ha dedicado al resto de elementos que son las cuestiones importantes de Estado, ¿no? ¿Qué está utilizando ahí? La devaluación, el mecanismo de devaluación, es decir, relegar algo que es importante, que está llenando páginas, portadas, ríos de tinta, la corrupción de la PSOE y el machismo en la PSOE, relegarlo a segundo plano, devaluación narcisista, decir, bueno, eso no es importante, por efecto comparativo, ¿no? Y por el tiempo que le voy a dedicar a otra cosa, voy prácticamente a restarle importancia para que tú también entiendas que eso es algo accesorio, son cuestiones de en segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Esa es la maniobra que ha llevado hoy a Pedro Sánchez a tener que dar ese discurso, pero lo más terrible de todo su discurso es esa cartilla de desplazamiento, ¿no? Con el que Pedro Sánchez quiere centralizar el control de nuestros desplazamientos a nivel individual, recopilar data, engañándonos en un principio que vamos a pagar 60 euros al mes con una tarifa plana. Algunos ganarán alguna ventaja, pero claro, con el fin de obligar al resto de comunidades autónomas, obligar o presionarlas para que adhieran a ese plan. ¿Qué es lo que pretende hacer Pedro Sánchez? Es centralizar el control del transporte, el control económico del transporte a nivel de gobierno para quedarse con toda la tarta y repartirla a conveniencia. Es decir, que aquellas comunidades autónomas que adhieran, desde luego, tendrán que ceder el control a una entidad central que podría ser como una CEPI del transporte. Por tanto, incrementar la tarta que el gobierno se reparte a nivel de corrupción. Esa corrupción que estamos viendo, pues quiere ampliar la tarta para que sea más. Esto es lo que ha pretendido
Pedro Sánchez, que está pretendiendo hacer Pedro Sánchez con esto. Nos dice que vamos a ahorrarnos dinero, pero mientras tanto, ¿para qué? Para que nosotros, ciudadanos, presionemos a las comunidades autónomas para que adhieran a esa cartilla de transporte individual. Pero lo que pretende es crear una CEPI del transporte o una casa 47. ¿Qué es la casa 47? Parece una casa de putas, ¿no? La casa 47, ahí vamos, que están, ¿no? Las cariñosas. No, no, no. Casa 47 es una empresa estatal, ojo, de vivienda que centraliza todas las viviendas, todos los activos inmobiliarios que han sido confiscados, etcétera, y los mete en el mercado. Obviamente, no es más que otra empresa estatal, como puede ser Correos, como puede ser la CEPI, como puede ser Indra, ¿vale? Bueno, Indra no, ¿vale? Correos más bien. Una empresa que capitaliza, que concentra en sus manos un bien, en ese caso son los inmuebles, para repartirlo y de esa tarta controlada por el gobierno poder controlar también los ingresos y, ¿por qué no?, desviarlos a través de una contabilidad financiera, una creatividad financiera al uso y abuso del gobierno, tal como ha hecho con la SEPI. Es decir, que en la semana en la que tenemos la SEPI en la lupa, en el punto de mira de la corrupción, Pedro Sánchez promueve Casa 47, que es una SEPI de los inmuebles, y pretende crear otro organismo central, otra empresa estatal de transporte, que a través de ese bono centralice económicamente todas las inversiones en transporte. ¿Con el fin de qué? Con el fin de disponer de una tarta, de un dinero que pueda repartir a conveniencia y con el fin de meter a gente afín. Es una pura técnica chavista del socialismo del siglo XXI. Por la puerta de atrás, crear una institución nueva que tenga el control a nivel estatal de la capilarización de lo que deberían ser negocios territoriales, ¿no? Que pueden tener un control, una administración más bien a nivel autonómico. Esto es lo que quiere hacer. Además de otro elemento importantísimo que consiste en que ese bono mensual que costará 60 euros se convertirá muy probablemente para el ciudadano de a pie en una cartilla de racionamiento. En un momento dado se podría decir que, no sé, solo tienes acceso a unos kilómetros mínimos a través, unos kilómetros máximo a través del bono, porque así porque digamos que estás gastando demasiado en huella de carbono, tus desplazamientos son demasiados y se ven limitados, o incluso tendrás un número de desplazamiento limitado por ese precio y te pondrán un precio superior si quieres acceder a más kilómetros de desplazamiento. Con esa cartilla te controlarán el número y los kilómetros de desplazamiento que realizas para después, con una política de marketing interna, poder controlar cuánto te desplazas en función de los kilómetros que haces, cambiar las tarifas o obligarte a que adquieras un plan superior. Ahora te lo venden como un elemento de conveniencia y de ahorro para ti, pero están recopilando datos tuyos acerca de todos los desplazamientos que realizas, además de tratar de concentrar en una única entidad central todo el presupuesto de transporte a nivel nacional con el fin después de repartirlo a conveniencia. ¿A conveniencia de quién? Que es el mismo esquema de corrupción que hemos visto en otras tramas, mascarillas, etcétera. Quieren crear un nuevo chiringuito para poder dar prebendas y privilegios a gente afín. Eso es lo tremendo de todo esto. No caigamos en este error. Aún así, ¿tú crees que es ventajoso? Habrá gente que pedirá tener esa cartilla de 60 euros disfrazada de bono de transporte. ¿Crees que habrá comunidades autónomas que se vayan a negar a adherir a ese bono de transporte, considerando que la mayoría son del Partido Popular? ¿Qué ocurrirá? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación el momento en el que publique el próximo vídeo, que va a ser muy pronto. Chao.